Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas, una producción de audiovisuales de la UCA. En este espacio, hoy recibimos al director de Incidencia y Políticas Públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Luis González, a quien le damos una cálida bienvenida a este segmento de opinión. Y para entrar en materia, en esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión medioambiental que se ha llevado a cabo en la actual administración de gobierno, en el marco del tercer aniversario de entrada en el poder. Buen día, Oscar. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en esta entrevista para poder aportar en temas tan importantes como son los temas ambientales. Bueno, para empezar, Luis, nos gustaría conocer cuáles son los principales problemas medioambientales que existen actualmente en El Salvador. Bueno, hay que decir de que la principal problemática ambiental en El Salvador es la problemática del agua, con dos dimensiones. Uno es el acceso al agua de la población salvadoreña, es decir, la cantidad de agua en El Salvador ha ido disminuyendo en los últimos 30 años y los ríos y lagos cada vez tienen menos caudal. Y esto hace de que haya una crisis de acceso al agua de la población y por tanto que no se les pueda garantizar el derecho humano al agua. Y la segunda dimensión del problema es la calidad del agua. Somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana y con el agua más contaminada. Bueno, entonces El Salvador es el país con la peor calidad del agua en Centroamérica. Hay que mencionar de que solo tenemos un 14% de agua buena. El agua excelente no existe en El Salvador. De ahí sigue la gran mayoría que es regular y pésima. Y hay que mencionar de que obviamente esto afecta todos los medios de vida de la población. De esta agua, del agua que hay en el país, ¿cuánta se puede potabilizar por métodos convencionales para el consumo humano doméstico? 0%. Es decir, el agua en el país, hirviéndola y clorándola, continúa contaminada por metales pesados, por agrotóxicos. El agua del país, ¿cuánta se puede utilizar para riego sin ningún tipo de restricción? Solo el 3%. Sin embargo, el 60% del agua en el país se utiliza para riego, pero entonces estamos regando con agua contaminada principalmente por agrotóxicos y metales pesados, que en algún momento también puede afectar la salud del ser humano. Entonces, obviamente esto impacta la vida de la población, su salud, sus medios de vida, y hay que ponerle atención. Y esto hay que vincularlo a otras realidades. Por ejemplo, el tema de la tala. Somos un país muy deforestado. Somos un país que mucho hemos impermeabilizado el suelo por la falta de planificación urbanística. Urbanizamos en zonas de recarga, urbanizamos en laderas donde hay derrumbes, urbanizamos a la par de los ríos donde pueden provocarse cárcavas. Tenemos una falta de planificación. Tenemos una generación de contaminación en suelo, aire, biodiversidad, y a la cual, digamos, no se generan políticas públicas encaminadas para resolver esa crisis. Entonces, sin duda, en el tema ambiental tenemos una crisis muy grave que no ha sido atendida por los gobiernos desde las políticas públicas, y obviamente esa tendencia de que lo ambiental no sea importante y que se le dé más importancia a aspectos económicos o aspectos de seguridad tiene en los 3 años del actual gobierno. Coméntanos, Luis, ¿cuál es su opinión sobre el manejo en temas de medio ambiente por parte del Ejecutivo? Bueno, hay que decir que si uno retoma el plan Cocatlán, la parte ambiental, que es casi 100 páginas de lo que el gobierno iba a hacer en su gestión en la temática ambiental, casi nada se ha cumplido. Es decir, todo lo que hablaba, por ejemplo, del reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución, no se ha reconocido. A pesar de que hay una asamblea legislativa que responde a la postura gubernamental, ni el gobierno lo ha impulsado, ni la asamblea ha ratificado el derecho humano al agua, ni tampoco el derecho humano a la alimentación. Se hablaba de un modelo urbano hídricamente sostenible y vemos que tampoco se ha cumplido. Es decir, en el 2020 tuvimos una crisis de acceso al agua en el área metropolitana de San Salvador y una pésima calidad. Además de eso, se mantiene una lógica de urbanización en zonas de recarga hídrica, como el caso del proyecto Valle El Ángel, y de otras urbanizaciones como La Labor en Aguachapán, del Paseo del Prado, de ampliaciones en Sierra Verde, manteniendo una lógica depredadora del ambiente y de la, digamos, de una lógica de ecología urbana. Se plantea el promover un desarrollo, no retoma los elementos que durante 16 años planteamos las organizaciones como elementos fundamentales para una ley general de agua, entre esas la gestión pública,
el tema del régimen económico justo y equitativo, la gestión de cuenca. Estos elementos no son retomados. Además de esto, hay que decir de que vemos en el Ejecutivo una lógica de permisibilidad de permisos a empresas e industrias que desarrollan proyectos con graves impactos ambientales. Y muestra de esto es todo esto de las nuevas urbanizaciones, pero también nuevos estadios, el Tren del Pacífico, Bitcoin City, el nuevo aeropuerto, es decir, proyectos que tienen impactos ambientales en los cuales ni siquiera se quieren desarrollar estudios de impacto ambiental. Entre los planteamientos también del gobierno era mantener la prohibición de la minería metálica. Sin embargo, hemos visto cómo el gobierno actual en los últimos años ha desarrollado acciones que uno pudiera pensar son en favor de regresar a la minería metálica. ¿Cuáles son estas acciones? El crear una nueva dirección de energía, minas e hidrocarburos, el incluir a El Salvador en el foro intergubernamental de minería, metales, el hacer una evaluación del potencial del sector minero que se desarrolló a finales del año pasado. Entonces, obviamente son acciones que uno dice, acá están pensando en querer retomar la minería metálica. También entre estas acciones que consideramos que son negativas, recientemente la, digamos, erradicación, la eliminación del FONAES, es una ley en la cual se elimina el Fondo Ambiental de El Salvador, que era la instancia que recogía los fondos que daban las empresas como compensación ambiental para destinarlo a proyectos u obras de beneficio al ambiente, restauración, reforestación, reciclaje. Se elimina y se le brinda los bienes de esta instancia para crear la estructura que le dé vida a la Autoridad Salvadoreña del Agua en el marco de la Ley General de Recursos Hídricos. Consideramos que no es lo adecuado que se eliminen instancias ambientales para crear otras, porque entonces estamos debilitando la gestión ambiental en el país. Lo que se debería haber hecho es destinar una partida presupuestaria para darle vida a la ASA y de esta manera lograr la gestión hídrica que se necesita en el país. Nos preocupa que a 3 años del actual gobierno no se hayan retomado aspectos pendientes de la ley de prohibición de la minería metálica, como lo es el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental, la reconversión económica de la minería artesanal, y que tampoco se le haya puesto atención a la amenaza de la minería en cuencas transfronterizas, como lo más fuerte que tenemos actualmente, que es la mina Cerro Blanco en Asunción, Mita, Guatemala, que ya está generando contaminación para El Salvador, pero que no vemos casi ninguna acción del gobierno encaminado a ver cómo se resuelve esa amenaza que afectará sin duda a la cuenca de Río Lempa y la salud de la población. Tampoco se ha logrado mantener derechos en la temática ambiental que se tenían ganados. Por ejemplo, el derecho a la información, a la participación ambiental, a la justicia ambiental, son derechos que de alguna manera estaban retomados en leyes ambientales en el país, pero que en el actual ejercicio gubernamental no se le han brindado, no se han facilitado a la población. Y también en ese sentido nos preocupa que el gobierno no haya firmado ni ratificado el acuerdo de Escazú, que además de los 3 derechos que he mencionado, incluye la defensa de los defensores ambientales, que acá en el país están siendo criminalizados, están siendo amenazados por empresas, por industrias. Entonces, sin duda es importante que ese tipo de cosas se corrijan. Y entonces vemos con una nota negativa que el gobierno pues no haya dado resolución a todos estos problemas que afectan a la población y que estaban planteados como problemas a atender en el Plan Cuscatlán. Teniendo en cuenta todas estas problemáticas que usted me acaba de comentar, ¿qué acciones debería de priorizar el Ejecutivo en relación al cuidado del medio ambiente? Esto, según la opinión de la UNES, podríamos hablar de acciones puntuales y urgentes. Yo creo que en esto hay que mencionar, por ejemplo, la aprobación de una política ambiental que plantee la sustentabilidad para los bienes ambientales. Hoy por hoy este gobierno no tiene una política ambiental, es decir, ni siquiera está utilizando la política ambiental pasada del 2012, o sea, y en ese sentido necesitamos una política para la cual trabaje. Una característica del gobierno es que se ha mantenido en el ejercicio sin planificación. Creo que con el tema ambiental esto no debería ser así. Necesitamos que el Ministerio del Medio Ambiente sea garante del cumplimiento de la legislación ambiental. Nos hace falta política pública, nos hace falta nueva legislación, pero lo que ya tenemos,
en el tema de la protección de las áreas naturales protegidas, de la vida silvestre, del tema de los manglares, es necesario de que el ministerio asuma esa responsabilidad de gestionar o de protegerlos, algo que no ha venido haciendo. Es necesario que cesen las autorizaciones y la facilitación de permisos ambientales de proyectos, urbanización, desarrollo de acciones en zonas de recarga hídrica, porque tenemos una grave crisis que debemos abordar de manera urgente y prioritaria. Es necesario también que se busque negociar con Guatemala y con Honduras un tratado de aguas transfronterizas para poder enfrentar la amenaza de la minería Cerro Blanco, pero también de otros proyectos mineros que se puedan desarrollar en la cuenca entre Guatemala y Honduras. Además de esto, es importante que de cara a garantizar la salud de la población y los ecosistemas, se garantice que los nuevos proyectos que se van a desarrollar sigan las frases que dicta la ley y que dicta la institucionalidad. En esto, todo el tema de los estudios de impacto ambiental, las consultas públicas, de manera de que aquellos proyectos que tengan un impacto negativo en la población no sean desarrollados. También esto es necesario que el reglamento de la Ley General de Recursos Hídricos, que va a entrar en vigencia ya en julio de este año, pues retome aquellos elementos faltantes o negativos de la ley, de manera de hacerlos menos negativos para la población y principalmente para las juntas de agua. Entre esto, el cobro de canon para juntas de agua, el cobro de vertidos, el tema del saneamiento, que son aspectos que van a impactar duramente a las juntas de agua, o cómo operativizar temas como la participación ciudadana, el enfoque de género, la gestión sustentable de las cuencas. Creo que es importante de que el gobierno garantice derechos que se venían garantizando, pero aquellos que todavía no están reconocidos, pues sean reconocidos. No necesariamente mediante una política pública, pero sí mediante acciones. Y el tema del derecho humano al agua, el saneamiento, el derecho a la alimentación, son derechos que no tienen acceso una buena parte de la población salvadoreña. Entonces deberían crearse políticas públicas urgentes para atender la necesidad de la población y así, poco a poco, irle dando sustentabilidad ambiental a los territorios, a lo que es tan necesario y tan urgente. Para la audiencia que está viendo esta entrevista, quisiéramos saber cómo afecta el deterioro y la reducción de los ecosistemas naturales en la calidad de vida de la población salvadoreña. Creo que hay que decirlo de que parte del problema ambiental en el país y en el mundo es que como población nos desvinculamos del ambiente del cual somos parte y al cual pertenecemos. Entonces, no podemos pensar, el río Lempe está allá y yo estoy acá, el volcán está allá y yo estoy acá. No. Somos parte del ecosistema, somos un elemento del ecosistema y lo que le pasa al ecosistema nos pasa a nosotros y nosotras. En ese sentido, obviamente, de que en la medida de que se afecten los ecosistemas va a haber un impacto en la salud. Muestra de esto son las enfermedades renales crónicas. Hemos tenido una lógica de contaminación del agua, de contaminación de los suelos por agrotóxicos. ¿Y qué ha generado eso? Que la segunda causa de muerte hospitalaria entre hombres sea la insuficiencia renal y la cuarta causa de muerte entre mujeres. Entonces, tenemos una epidemia de insuficiencia renal crónica porque no hemos controlado los agrotóxicos en los territorios. También muestra de esto son otras enfermedades vinculadas a metales pesados, agrotóxicos, a la contaminación del agua por heces fecales. Entonces, ahí hay una clara vinculación. En el ambiente todo está vinculado y por tanto no podemos suponer de que le hacemos daño al ambiente acá y no nos va a hacer daño en otro lugar o en el futuro. Y bueno, ya para ir finalizando, es importante también que conozcamos si desde otros órganos de Estado se están creando las condiciones adecuadas para el cuidado del medio ambiente o garantizando a los ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano. Entiéndase como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo de que la Asamblea Legislativa hoy por hoy está respondiendo a las exigencias del Ejecutivo. Hay una cantidad de leyes que durante años fueron presentadas a la Asamblea Legislativa en la temática ambiental y que fueron enviadas al archivo al inicio de la legislatura. Ya pasaron 6 meses de esto y podrían ser retomadas propuestas que se presentaron muy buenas en el tema de una ley de cambio climático, reformas a la ley de protección civil, una ley de seguridad y soberanía alimentaria, ley de prohibición de agrotóxicos, propuestas de ley para prohibir el riego por avioneta y sin embargo no han sido retomadas.
Entonces, obviamente estamos viendo de que si la Asamblea legisla para el tema de Bitcoin, con todo su impacto en gases de efecto invernadero y energéticos, legisla para el tema de nuevos aeropuertos, de nuevos trenes, de la ciudad Bitcoin, sigue legislando para eliminar el FONAES, pero la cantidad de deudas que tenemos en la temática ambiental no son abordadas. Incluso una propuesta de ley que se planteó en gobiernos pasados o de reformas a la ley de medio ambiente para otorgarle de nuevo al Ministerio de Medio Ambiente las garras para poner multas, que fue reformar el artículo 89 de la ley de medio ambiente, que fue declarada inconstitucional por la Sala de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia hace varios años. No fue retomada al inicio de esta legislatura. El actual ministro de Medio Ambiente presentó su propuesta. Ya estamos por cumplir casi un año de que él presentó esa propuesta para reformar el artículo 89 y ni siquiera esa propuesta se ha discutido en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Entonces, obviamente, no hay una intención de legislar a favor del ambiente, sino de retomar temas económicos, temas vinculados a seguridad y no de manera integral, tomando en cuenta todas las necesidades de la población. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, hay que decirlo de que consideramos como negativo el hecho de que se hicieran cambios que afectaran la jurisdicción ambiental. Por ejemplo, remover al magistrado Lizama, que era el primer juez ambiental de El Salvador y el primer magistrado ambiental, que era un férreo defensor de los bienes ambientales y que tenía una lógica de resolución en la cual retomaba el principio de precaución y la lógica de proteger de manera integral los ecosistemas. Fue removido de su cargo y fue enviado a otra jurisdicción. Entonces creemos que ese tipo de acciones violentan la independencia judicial y violentan el derecho de la población a poder acceder a la justicia ambiental. Bueno, y a forma de conclusión, pues creo que hay una deuda, conforme lo que hemos hablado este día con usted, por parte del Estado hacia la población, por lo que hacemos un llamado a la población para que esté pendiente del tema medioambiental en el país. Y un poco como organizaciones ambientales siempre estamos proponiendo acciones, proyectos, planes encaminados a que desde las autoridades se pueda retomar estas problemáticas y poder solucionarlas. Entonces, seguimos abiertos a poder colaborar para solucionar la problemática ambiental en El Salvador. Agradecemos a Luis González de UNES su participación en la sección La Entrevista. Y a usted, amigo y amiga, lo invitamos a que siga en sintonía de Miradas.